Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo que, como veis en el título, vamos a hablar de la película de Creed 2, la leyenda de Rocky. Una película que se acaba de estrenar hace nada. De hecho, aquí en España juraría que se estrenó el día 25 de enero, hace un día. Así que, como veis, la traigo bastante reciente. Cuando estaba pensando en la idea de este vídeo, se me ocurrieron muchas cosas, pero al final una dificultad muy grande, que es cómo hablar de esta película sin hacer ningún tipo de spoiler, por lo que os voy a plantear algo, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, que es hablar en primer lugar de la película en sí sin hacer ningún tipo de spoiler, y luego en cierta parte del vídeo vais a ver un aviso en el que si continuáis viendo el resto del vídeo vais a entrar en un terreno spoiler, por lo que eso os va a destripar ciertas partes de la película, así que en ese caso, si continuáis viéndolo, es bajo vuestra responsabilidad. Yo os avisaré, pero para que estéis al tanto de lo que vamos a hacer. Bien, de esta película yo destacaría ciertas cosas que me han gustado mucho a la hora de ver una película en sí, una película que es atractiva de ver y que he disfrutado viéndola, sinceramente. Y es que, en primer lugar, esta película de Creed 2 supone la continuación de Creed 1, pero no es una continuación de la saga de Rocky. Sí que forma parte del universo de Rocky, pero ya no es una película asociada a esa historia principal. ¿Por qué? El porqué de esto básicamente se centra o se basa en que el personaje de Rocky Balboa ya no es un personaje principal. Ya en Creed 1 hicieron esto de una manera bastante inteligente, alejándole del foco principal y poniendo en primera plana a Adonis Creed, el hijo del fallecido Apollo Creed. En esta van más allá, incluso el personaje de Rocky Balboa ya no aparece tanto, sí que es verdad que está muy presente en la película, pero no es ese protagonismo principal que tenía, por supuesto, en sus propias películas y que incluso en la película inicial de Creed pudo tener. Aquí ya es más Adonis Creed el protagonista de la película y el que cobra mayor importancia, por lo que eso me parece muy interesante a la hora de plantear películas que continúan una saga, pero ya no cuentan con los actores y actrices principales de esa saga. Pero por supuesto hay muchos guiños a Rocky 3 y a Rocky 4. Al fin y al cabo esto es algo bastante inteligente de hacer, porque por un lado te permite que a los más fans les metes escenas, les metes momentos de anteriores películas, y eso es algo nostálgico, y a los nuevos fans, a los que no han crecido con esta saga o no han visto todas, les hace la experiencia entretenida, se divierten sin más y no están pensando en que esa escena es algo rompedor o es algo que se asocia a anteriores películas. Simplemente lo disfrutan y ya está. De esta película destacaría sin duda algo que me ha parecido muy importante a la hora de plantear a los personajes y a los villanos de una película, sean quienes sean, y es el planteamiento que se hace de estos personajes. Cuando presentan a un villano y te lo presentan sin más, te justifican que es villano, porque le encanta hacer el mal, no es algo agradable y no es algo que te entre, no es algo que te llene. Sin embargo, cuando consiguen meterte o introducirte un villano en la historia, que tú consigas conectar con esa historia, entender a ese personaje, el por qué es así, por qué se siente así y por qué actúa así, creo que es una experiencia distinta. Te ayuda a ver la película con otros ojos, a incluso empatizar con el villano y no querer, en cierto modo, ese final para él. Y esto es algo que, en mi opinión, ha sabido hacer muy bien con estos personajes de Víctor Drago e Iván Drago. Un personaje de Iván Drago que en las anteriores películas, en Rocky 4, apenas tenía sustancia. De hecho, el guión en Rocky 4 de este personaje cabía en un post-it, apenas hablaba. Perderás. Y en esta, aunque hable un poquito más, sí que consiguen hacer que tú puedas entender a ese personaje y, por supuesto, a su hijo, que ahora hablaremos de él en la zona con spoilers. Y esto, como digo, me parece muy interesante a la hora de plantear una película. También, por supuesto, de esta película yo destacaría que han sabido hacer un buen planteamiento inicial a todos los personajes, presentártelos, ver su situación, el transcurso de la película. En ciertos momentos me ha parecido un pelín lenta, pero solo en ciertos momentos, y el final también me ha parecido muy bueno. Por supuesto, también acompaña la banda sonora, y esto es algo que he dicho en varios vídeos en los que influye la banda sonora en las películas para que tú las recuerdes, y que al fin y al cabo eso nos hace aprender y que se nos asocia en ciertos momentos de nuestra vida, recuerdos, momentos a través del impacto musical. Y esto es algo que, sin duda, si tú has visto la saga de Rocky, me lo podrás confirmar. Si piensas en Rocky, probablemente te venga a la cabeza momentos, escenas y sobre todo la música de la película.
Y esto es algo que sin duda han sabido aprovechar. Sí que es verdad que han metido en ciertos momentos algunas canciones, pero también la banda sonora nueva, la banda sonora fresca de esta película acompaña, es música que es agradable de escuchar y al fin y al cabo esto, como digo, si lo juntas con todo lo demás, te hace que la película sea una experiencia que merezca la pena ver. De hecho, yo os la recomiendo si no os gusta la saga. Creo que es un rato que podéis pasar agradable en el cine, que de eso se trata. Y si por supuesto os encanta la saga, os va a gustar. Para mí esta película la catalogaría con un 8 sobre 10. No es que sea la película del año, pero es una película muy buena que yo he disfrutado viéndola y por supuesto estoy disfrutando haciendo este vídeo. Bien, y ahora que estamos en el terreno con spoilers, vamos a hablar de algunos puntos que en mi opinión me han parecido bastante interesantes de destacar y que por ello os lo traigo al vídeo. Pero por supuesto, si en algún momento queréis dar vuestra opinión, podéis hacerlo libremente en los comentarios, tanto de lo que yo os estoy compartiendo como de lo que vosotros queráis compartir, y que al fin y al cabo, si a mí se me ha pasado algo, pues si vosotros lo podéis comentar, me parecería bastante interesante escucharlo, leerlo y entre todos que podamos disfrutar de este contenido. Bien, como decía al principio del vídeo, en esta película creo que han sabido aprovechar muy bien el planteamiento que se hace con los villanos. Tenemos a unos villanos, a Víctor Drago e Iván Drago, los principales antagonistas de la película, que sin duda alguna me ha parecido muy inteligente la manera de presentarlo para entender por qué están así, cómo se sienten y qué está pasando en sus vidas y sobre todo qué ha pasado. Por su parte, en Iván Drago, el padre, tenemos a una persona que lo ha perdido todo. Después del combate contra Rocky en Rusia, lo perdió todo, su país, su mujer le dejó, y creo que es interesante y sobre todo muy importante de hacer ver esto, el cómo se puede sentir un hombre cuando rompe una relación de pareja y si no se sabe gestionar esa situación bien, ¿qué puede hacer por resolverla? Porque al fin y al cabo aquí tenemos una persona que siente mucho dolor que al fin y al cabo lo puede estar reflejando en la relación con su hijo, que ahora me meteré de lleno en ello. Y creo que esto es muy importante de hacerlo ver, de ponerlo en primera plana, para que de esta forma podamos empatizar con este personaje que en un primer momento puede generarnos cierto rechazo por ser el antagonista principal de la película. Por la parte que respecta al hijo de Iván, a Víctor Drago, tenemos a un hijo que se ha criado sin amor alguno por parte de sus padres. Por parte de su madre tenemos el caso de una mujer que abandonó a su familia, que no ha criado a su hijo, que no ha estado con él, y eso está dentro de él. Y luego, por parte de su padre, no ha recibido ese cariño, ese apoyo, y ha crecido a base de dolor, de castigo y de sufrimiento. Y esto es algo que lo lleva dentro. De hecho, en la película yo no he sido capaz de ver que este protagonista, que este personaje, esté peleando por algo voluntario, porque le gusta. Creo que está peleando por algo más. Ese algo más es el cariño de sus padres, el recibir un mensaje de aliento de su madre, de su padre, algo que no está consiguiendo y que solo al final de la película, que es algo que me gustó mucho verlo cómo acaba esa escena de Iván con Víctor corriendo, con Dolph Lundgren con la tela de años corriendo, y esto es algo muy muy positivo. Esa sensación de abandono que pueda tener el protagonista, Víctor Drago, creo que es muy importante de hacerlo ver, porque cuando hay un abandono en la infancia o en la adolescencia, eso se queda dentro, y si eso no se sabe gestionar, si eso no se sabe digerir y sacar dentro y trabajarlo, puede ser algo que a largo plazo sea contraproducente, por lo que es interesante entender esto, hacerlo ver, y por supuesto, si en algún momento esto en la vida real se está produciendo en alguna persona que esté escuchando esto, que conozca una situación parecida, pues que tenga en cuenta que este tipo de situaciones pasan habitualmente, pasan muchísimo. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta, que seamos conscientes y que podamos pedir ayuda y trabajar. Por su parte tenemos al personaje de Rocky Balboa, un personaje que es ya entrañable, del que hemos aprendido muchísimo con todas las películas. De hecho, las películas de Rocky yo no las catalogaría solo como una película de motivación y de boxeo sin más. Son películas que al fin y al cabo representan mucho más. Representan la historia de una persona que no tenía nada y lo consigue todo, y a lo largo de muchos momentos de su vida lo ha perdido todo. Ha caído muchísimo y ha recibido muchísimos golpes. Y la famosa escena de Rocky de no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar.
Así es como se gana. Es algo que, en definitiva, resume básicamente muchos conceptos de psicología. Que el dolor es algo importante en la vida, que el dolor va a estar. Y negarnos a aceptar ese dolor, a entender que ese dolor va a estar y que forma parte de la vida, es algo que nos va a limitar en muchos aspectos. Tenemos que ser conscientes de que el dolor va a estar en nuestra vida, que el dolor, si ya está en nuestra vida, es por algo que hemos vivido, por algo que hemos sentido, y es importante recogerlo, escucharlo y sobre todo trabajarlo. La importancia de pedir ayuda, de poder acudir a profesionales que nos puedan ayudar. Y estas películas no solo representan eso, la importancia de la resiliencia, representan la importancia de qué son las emociones, de cómo nos afectan las emociones y las malas pasadas que nos pueden hacer. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Pero sin duda alguna yo destacaría en esta película la culpa. La culpa que tiene Rocky tras la muerte de Apollo Creed. Una culpa que le ha acompañado siempre a lo largo de su vida y que al volver Iván Drago la revive muy de cerca. Y hay ciertos mensajes que lanza el personaje en la película, como que esa culpa, esa decisión le ha acompañado siempre y que va a tener que vivir con ella el resto de su vida. Y esto me ha gustado mucho que lo planteen. La importancia de entender que hay decisiones que, aunque hayan sido malas en nuestra vida, que nos hagan sentir culpables, no tenemos por qué negarlas, no tenemos por qué darles la espalda. Han pasado y continuamos con ello, y eso es algo súper importante. Ciertas emociones como la culpa han de ser trabajadas, pero muchas veces no nos queda otra que continuar y buscar las formas de trabajar todo esto, de abordar todo esto para que no nos limite, pero entendiendo que hay momentos que nos han podido afectar y que van a formar parte de nosotros. Al fin y al cabo son heridas que, si se han curado, si se han sanado, van a ser heridas que forman parte de nosotros, de nuestra experiencia, y sobre todo que nos han ayudado a aprender y a mejorar en el día a día. Me ha encantado también el personaje de Bianca, personaje interpretado por Tessa Thompson, creo recordar que se llama. Os voy a dejar por aquí el nombre de la actriz y quién es. Y creo que es un personaje muy necesario, un personaje que en cierto modo recuerda un poco a Adrián Balboa. Un personaje que también tiene mucho trasfondo, esa condición del tema que tiene con el oído, que una condición congénita que poco a poco se está deteriorando y que al final se quedará sorda. Y creo que introducir esto me parece muy interesante de hacerlo ver en una película, de esa condición, cómo le afecta y cómo eso no la hace rendirse, cómo eso no la limita para nada. Cómo este personaje, pese a esta condición, puede trabajar en lo que le gusta, lo que le apasiona y ser una actriz, una cantante, de éxito. Y creo que esto es algo muy importante de hacerlo ver, no solo a través del boxeo, hacerlo ver también de un modo que podamos entender que todas las personas vamos a tener condiciones diferentes, condiciones distintas que nos hacen, pues eso, distintos, y que pese a esas condiciones podemos trabajar y perseguir aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona, que nos interesa y que es cuestión de esfuerzo, de trabajo y de muchas ganas. Y creo que esto es algo muy importante de hacerlo ver en una película de este nivel. Y por supuesto, este personaje influye muchísimo en Adonis Creed, un personaje que me ha gustado mucho cómo está trabajado en esta película, incluso más que en Creed 1. Porque en esta película al fin y al cabo pasan muchas cosas que recuerdan a las anteriores de Rocky, todo lo que le pasa, cómo le afecta y cómo vive. En primer lugar, yo destacaría algo que han puesto en primera plana en las películas y sobre todo en esta película: el tema de las expectativas. Cómo nos afectan las expectativas. Cuando nosotros nos marcamos algo que queremos conseguir, algo que deseamos, algo que nos han dicho que tenemos que conseguir porque ciertas personas de nuestro entorno lo han conseguido, eso nos hace generarnos unas expectativas de éxito, de lo que vamos a lograr, de cómo nos vamos a ver. Y cuando no lo conseguimos, cuando pese a todos nuestros esfuerzos no lo conseguimos, nos frustramos. Y esto es algo que ponen en primera página y en primera plana en esta película, el tema de las expectativas. Cómo el no estar cumpliendo con ciertas expectativas de lo que debería ser nos está frustrando, nos está amargando y no nos está dejando ser quien queremos ser. Y esto es algo que han traído y que han sabido reflejar. El entender esto para que, con la metáfora del combate, de lo que vive esta persona en su vida,
pueda encontrar lo que quiere realmente y que no lo hace por nadie, lo hace solo por él. Porque una vez que encuentra su motivo, su objetivo, aquello por lo que quiere pelear, eso le hace que tenga un motivo que perseguir y algo por lo que trabajar diariamente. Y esto sin duda me parece muy importante, porque entender esto nos va a ayudar mucho a lo largo de nuestra vida. Todos vamos a tener retos que nos queramos plantear, que queramos perseguir, y tenemos que entender que marcarnos ciertas expectativas que actualmente no podemos alcanzar nos va a frustrar, y eso nos puede llevar a un punto en el que nos desmotivemos, no tengamos ningún objetivo, que es un poco lo que le pasa a este personaje, y al fin y al cabo tengamos una sensación de que no podemos controlar nada. Y sin duda lo que más me ha gustado de la película es un aspecto que considero crucial que puedan reflejar en las películas, y es el tema de la aceptación. En esta película te plantean que los dos protagonistas, Bianca y Adonis, tienen a una hija pequeña que nace con una condición hereditaria por su madre, y tienen ciertas expectativas de lo que pueda pasar, de que nazca bien y no tenga ninguna dificultad auditiva. Pero al fin y al cabo todo esto desemboca en que eso no pasa, que su niña nace con esa condición hereditaria. Y entender esto me ha parecido muy bueno. El tema de la aceptación. Hay una escena muy buena que me ha gustado con Rocky, en la que le dice: ¿qué pasaría si esta situación es así? Tienes que pensar en esa situación que para ti es lo peor, para aceptarla. Y esto me parece crucial, que metan esto en la película, que no todo sea un final precioso y bonito, porque al fin y al cabo la vida no es así, y entender que hay veces que no conseguimos las cosas, que por todo el esfuerzo que hayamos metido, en lo que nos hayamos involucrado, todo el tiempo y dinero que nos hayamos gastado, hay veces que no lo conseguimos, y esto me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque la aceptación forma parte de nuestra vida. El mal llamado fracaso forma parte de nuestra vida. Hay veces que lo conseguimos y hay veces que no, y esas veces aprendemos, y esto me parece muy importante y muy interesante, sobre todo de hacerlo ver en una película como ha sido la de Creed 2. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí, la verdad, en primer lugar me ha encantado la película, no os voy a engañar, y me ha encantado hacer este vídeo porque la saga de Rocky es una saga que me gusta mucho, me transmite mucho, y creo que podemos aprender mucho de esta película. Si estáis interesados en que siga hablando de este tipo de contenidos, se me ocurrió el otro día, de hecho lo compartí por mis redes sociales, por mi cuenta de Instagram, que la voy a dejar aquí para que le echéis un vistazo, que podré hacerme una cuenta de cierta plataforma morada, para que en esta plataforma pues podamos hablar de otros temas, de películas, y en definitiva todos pues podamos aportar y estemos más en contacto. Así que si estáis interesados en ellos, por favor, dejádmelo en los comentarios, cualquier duda, sugerencia, y si tenéis que contactar conmigo, pues por supuesto podéis hacerlo a través de las redes sociales que las voy a dejar por aquí abajo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado mucho, un saludo, cuidaos mucho y hasta la próxima. Hasta luego.